Sergio Tomás Massa, todavía no, actual presidente de la Cámara de Diputados, designado recientemente superministro. ¿Cómo me gusta el nombre de superministro? No sé si me gustaría desempeñar el cargo. Superministro. SM. Sergio Massa, superministro. Sí, señor, hasta eso le pega, claramente. Pero bueno, después de algunos vaivenes, en primera instancia, cuando había sido designada la ministra o la ex ministra Batakis, ya había sonado el nombre de Sergio Massa para la jefatura de gabinete. Entre dimes y diretes, entre subidas y bajadas, finalmente Massa se quedó en la presidencia de la Cámara de Diputados. Había ya mantenido o había participado de las reuniones entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y justamente el tercero en esa mesa era Sergio Massa, y ya obviamente tenía una cuota de poder que había aumentado a partir de sentarse justamente a esa mesa. Pero después de eso, después de 20 y tanto de días, 24 creo, 24 días, la ministra Silvina Batakis, mientras viajaba desde Washington a Argentina, ya había muchísimas, pero muchísimas operaciones políticas que estaban dando cuenta de una nueva reestructuración del gabinete. Oficialmente se dice, obviamente, para afianzar este grupo. Desde la oposición se dice exactamente lo contrario, que no hay rumbo y se están pegando volantazos. Lo cierto es que en el día de ayer se conoció, Héctor, que Sergio Tomás Massa, presidente de la Cámara de Diputados, va a pasar del legislativo al ejecutivo con un territorio de poder, ministerialmente hablando, enorme. Como dijimos aquí en ATP, Sergio, hay que decirlo, ¿no? Sergio Tomás Massa se iba a hacer cargo de la cartera de Economía, en realidad robándole la información a los portales porteños, que ya lo habían anticipado el día anterior, el miércoles a la noche. Trazábamos un perfil bastante ligero de Massa ayer a la siesta sobre su capacidad de equilibrio y su capacidad de amoldarse a cualquier esquema y cualquier corset ideológico en pos de su gran ambición. Si hay algo que le reconocen a Massa, es su monumental ambición de poder. Sí. Puede estar del lado, esa ambición puede estar del lado de Vladimir Lenin, puede estar del lado de Boris Johnson o puede estar del lado de Bolsonaro. Esto no es un óbice para que Massa esté encima de esa posibilidad de gestionar la cosa pública en cualquier condición ideológica. Un hombre muy vinculado a la embajada de los Estados Unidos. De hecho, recordaba hoy a la mañana que en una oportunidad le preguntaron por los Estados Unidos y dijo Massa, no puedo ser objetivo con los Estados Unidos porque ustedes saben mi gran admiración por ese país y mi gran relación con la embajada de ese país. Por lo tanto, ahí ya hay algo muy interesante, la no careteada respecto a un dirigente político argentino muy importante que reporta permanentemente en ese sector. Hay otros que lo hacen todo el tiempo y la caretean y lo niegan o lo tratan de manejar con muy bajo perfil o directamente buscan esos encuentros de manera muy furtiva. Massa no, Massa es más, si puede promocionar esos encuentros, públicamente los promociona, lo hizo, lo va a seguir haciendo y va a ser un enlace muy importante en este sentido. Es el dirigente que en el 2013, 2015 dijo voy a meter presos a todos los ñoquis de la Cámpora. Es el mismo dirigente que dijo que el kirchnerismo era muy corrupto, que el kirchnerismo había llegado para saquear el Estado y él iba a resolver todo eso si era elegido presidente, en donde en esa campaña electoral su jefe de gabinete, su jefe de campaña fue justamente Alberto Fernández, quien hoy lo unge en esa condición. Hoy el diario Página 2, un diario muy oficialista, en la pluma de Mario Weinfeld, una gran pluma, un gran analista político, plantea algo muy interesante. La implementación inédita en la Argentina de una figura que se da de facto, la figura del primer ministro. Argentina no tiene un sistema de gobierno a la europea,
donde distintos partidos políticos pueden conformar un gobierno o una coalición y gobernar eligiendo a un primer ministro, a un dirigente para que ocupe el cargo de primer ministro. Esto se ve muy claramente, aquellos que vieron la serie Borgen pudieron apreciar cómo en Noruega, por ejemplo, un dirigente político, sea o no el presidente de ese espacio político, puede ocupar el cargo de primer ministro o un cargo muy importante. Por ejemplo, un canciller o un ministro de Economía en este sentido. En la Argentina, el sistema presidencialista justamente se define por esa condición. El presidente es el titular del Poder Ejecutivo, el presidente es el que tiene la lapicera, el presidente es el que gobierna, el presidente es el que tiene los votos, además, ¿no? Porque es el que elegido por la elección popular. Exactamente, la elección popular. Aunque acá también se da algo muy, muy interesante, que por primera vez, probablemente también de manera muy inédita, en la Argentina el que tiene los votos no es el presidente, el que mayor porcentaje de votos arrimó a la coalición es la vicepresidenta, que no tiene la lapicera, en teoría, y que no tiene el control total o la suma del poder público, en este sentido, representado en la presidencia. Este cargo que se le crea a Massa, en el cual está incorporado, como dijimos, economía, producción, turismo, agricultura y ganadería, son las cuatro patas por donde van a ingresar los cuatro principales tubos, caños, por donde deberían ingresar los dólares en lo que resta de gestión y en lo que resta de mandato. En realidad, en cualquiera sea la gestión que esté conduciendo, esos cuatro caños, por decirlo de una manera muy vulgar, son los principales caños donde entran dólares. Son, digamos, dolaroductos, por decirlo de alguna manera así muy rapidona. Este es el perfil de Massa, una persona que la política suele indultar rápidamente y dar vuelta de página sobre estos temas, sobre quién te dijo sos un delincuente, te voy a meter preso, y probablemente tiempo después termina siendo tu principal aliado, el que te hizo bullying y el que te acusó de chorro hace nada, hace 20 minutos. Esto también se puede aplicar a la oposición. No olvidemos que Elisa Carrió, hoy lo recordaba Agustín Rossi en una entrevista con Ernesto Tenenbaum, Elisa Carrió, y lo recordamos todos en realidad, dijo que Macri era el responsable del vaciamiento del Estado y de los negocios del Estado con la patria y financiera, la patria económica, y que ella iba a lamentar mucho, no iba a poder explicarle a sus hijos cómo una persona que desguazó el Estado, que se aprovechó de eso, podía llegar a tener un cargo muy importante. ¿Te acuerdas? Lo dijo en el 2003, dijo que Macri era un montón de cosas horribles y terminó formando parte de la gestión de Macri. Digo, no es consuelo de sonso, es poner a consideración de toda la política argentina, o casi toda la política argentina, que suele suceder muy a menudo, que el que te depredó hace 20 minutos probablemente sea tu mejor aliado 20 minutos después. Lo demás es más o menos historia que contamos acá, con un mínimo de información, como contábamos ayer. Omar Perotti, un rol muy importante dentro de los gobernadores que dieron su visto bueno a esta conformación. Ya se manejaba esta data miércoles a la noche y miércoles a la tarde, después de la reunión con los gobernadores. La data era: Mansur continúa como jefe de gabinete de ministros a nivel nacional, es el que va a engrasar la cuestión, la agenda chiquita. A ver, no quiero decir la agenda chiquita, pero la agenda del día a día, ¿no? La coparticipación, mandame recursos, gestioname un ATN, fíjate esto, fíjate lo otro, hidrovía, los contratos, obra pública, eso lo va a engrasar Mansur con los gobernadores. Todo lo otro, la relación de Argentina, ente jurídico, con el mundo, lo va a tramitar, lo va a gestionar Sergio Massa, que va a tener el control de casi todos estos caños que decíamos por donde van a ingresar los dólares, menos uno. Ahí recién veíamos en pantalla unas imágenes que preparó la producción de cómo quedaba organizado la estructura. Bueno, Massa ya dijimos, superministro, Batakis quedará al frente del Banco Nación.
Daniel Joly vuelve a ser embajador en Brasil. Me dijeron, escuché que lo que más miedo tenía Joly era comunicarle a su pareja que tenía que volver a Brasil. Marcó Del Pont, que va a ocupar el cargo de Gustavo Vélez, alias Zapatitos Blancos, que en su carta de renuncia se fue enojado al pie reza literalmente que Dios guarde y cuide a la gestión de Alberto Fernández. Ya sabemos, ¿no? Que mejor que la guarden y la cuiden los políticos. Gustavo Vélez es un hombre muy vinculado a la Iglesia y al Opus Dei, y a los Estados Unidos también, al BID en su momento. Pero este dato es un dato bastante que parece bastante menor, pero no lo es. Carlos Castañeto va a quedar al frente de la AFIP. La AFIP, que es el órgano de recaudación por definición, por donde vos podés tener la muñeca más blanda o más dura en relación a cómo ajustar a la industria, a las grandes corporaciones económicas. No debería ser así, es así desde el principio de los tiempos y sobre todo de los 90 a esta parte, cuando se sabe que hay siempre manganetas para evitar el largo brazo del Estado recaudador, y Vicentín es un ejemplo de eso, por poner solamente uno. Castañeto no es Massa, Castañeto es Cristina. Es Cristina. Es Cristina. Además, Castañeto eso no tiene antecedentes, no es un tributarista como Mitchell, que sí era el hombre de Massa en la AFIP y que todos suponían que iba a ser el nuevo jefe de la AFIP, uno de sus principales asesores en materia tributarista y económica de Massa, me refiero a Mitchell, y Castañeto, que no es tributarista, que no tiene todo ese recorrido, termina quedándose al frente del organismo. Ahí también hay un ruido. ¿Massa se queda con el control total de la botonera o se queda con parte de la botonera y otra parte de la botonera sigue ocupando... Sigue funcionando como compartimento estanco entre los principales socios del Frente de Todos? Pareciera ser esto último. Es tripartito Castañeto en ese lugar, porque si hay un lugar donde vos podés apretar un botón y ves todo el Estado, es la AFIP y la ANSES. Vos, con el padrón de la ANSES y la información de ANSES y la información de AFIP, tenés información prácticamente, te diría, del 95% de tu vida. Claro. De tu vida. Después hay quienes te peinan más fino, menos fino, la Unidad de Información Financiera, la AFI, pero entre el ANSES y la AFIP tenés ahí concentrado un porcentaje enorme de la información de cada uno de los ciudadanos argentinos. Bueno, eso no estará en manos directas de Massa. Por lo demás, esperan medidas económicas para la próxima, anuncios de medidas económicas para la próxima semana. Hay una idea dando vueltas respecto a esto que explicábamos ayer también y que no funcionó. La posibilidad de liquidar los dólares de la exportación con este dólar diferencial o dólar agro, que permitía vender a un dólar muy desinflado, 140, 150 pesos, el 70% que te ingrese en una cuenta a la vista en pesos y que vaya siendo actualizada al valor del dólar oficial, y el otro 30% en dólares. Esto cayó bastante mal. Insisto, eso lo explicábamos ayer. Cayó bastante mal en lo que se llama el mundo de la producción, que sabemos que son 5 o 6 tipos que tienen la billetera muy gorda y la torta, el cuchillo para cortar la torta muy filoso. Esto cayó muy mal por la especulación respecto al valor del dólar. ¿Qué puede llegar a pasar? Escuchando a la gente que más o menos está encima del asunto, que se haga tripa corazón, que se busque una manera alternativa muy difícil de bancar, salvo con mucho volumen político, que es este que va a tener más ahora, y bajar las retenciones. Si vos bajás varios puntos las retenciones, podés tener inmediatamente un efecto de liquidación del cereal, el ingreso de muchas divisas, y estiman que si eso ocurre podrían ingresar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares prontamente. Eso te resuelve el rojo que tiene la Argentina respecto a la sequía de dólares. A mí se me escapa ese dato, yo no lo sé. Los especialistas dicen que sí inmediatamente, pero debe ser sostenido
en el tiempo. Mirá. ¿Quién puede llegar a tomar una medida? ¿Quién tiene el talante? ¿Quién habla con los industriales? ¿Quién habla con el campo? ¿Quién habla con la embajada? ¿Quién habla con los sectores reales de poder para decir, yo tengo la banca, tengo la espalda y voy a bancar este mostrador? Sergio Tomás. Sergio Tomás. Sergio Tomás. Sumo dos datos a este análisis extenso que venís haciendo, Héctor. Uno es respecto de la estructura del ministerio. Todo el mundo que estaba atento a esta situación, desde lo periodístico, lo político, lo militante, decía, Massa superministro. Los viejos peronistas me refiero a peronistas con trayectoria, hablaban de, che, este ministerio que va a presidir Massa es un ministerio como él lo era en la década del 80. En el 80 o en los 80, el Ministerio de Economía concentraba todas estas partes como secretaría, es decir, ya había una estructura parecida y que se abandonó de alguna forma dándole rango político y a veces no presupuestario. Se le daba un rango de ministerio, pero no se condecía el presupuesto con eso. Eso en primer término, hay un llamamiento. Y lo otro que particularmente a mí me parece más interesante, el hecho de que Massa no sea economista y sí sea un hombre, como vos decís, con muñeca política y con amplia espalda política, tiene que ver con algunos peronistas y algunos kirchneristas específicamente hablaban con un precepto que siempre enarbolaba Néstor Kirchner: la política por sobre la economía. Es decir, se privilegia de alguna forma con todo este armado decisiones políticas antes que económicas. Hay esperemos que así sea. Si uno tiene en cuenta los antecedentes más cercanos, está todo mal en términos de relación política, muy feo, muy horrible, y algunos hasta aseguran que la crisis económica es consecuencia de eso. Agrego otro dato respecto al compartimento estanco y la condición de superministro. El área, una de las áreas más importantes de la economía argentina, que no va a estar ocupada por referentes del masismo y que va a estar, van a seguir atornillados por lo pronto quienes estaban ocupándola, es la Secretaría de Energía, donde vos tenés que regular si subsidiás o no subsidiás el consumo. En realidad, si subsidiás o no subsidiás, en el caso de Buenos Aires, el consumo, en el caso del interior, a las distribuidoras. ¿Qué haces con el gas? ¿Qué haces con la energía eléctrica? ¿Qué haces con la energía en general? Porque no solamente son las principales formas de contar con energía, pero eso seguirá siendo gestionado por el cristinismo, ni siquiera el kirchnerismo, claro. El cristinismo más duro. Aquel que se plantó frente a Martín Guzmán, siendo ministro de Economía, diciéndole que era un disparate sincerar el tema de las tarifas, y aquel que también hizo lo mismo con que viene manifestando permanentemente, públicamente o por lo bajo, que es un disparate sincerar las tarifas, porque el que paga 4.000 va a terminar pagando 12, por ponerte un ejemplo. Me parece que Santa Fe puede estar beneficiada, se puede ver beneficiada, ya para redondear, Santa Fe y Perotti, más que Santa Fe, Perotti con la llegada de Massa.